magistrado procurador general de la República, Domínguez Brito. Con él vamos a estar conversando acerca de todos los tópicos nacionales. Buenos días, magistrado. Buen día. Dios le bendiga mucho. A ti y a todos los amigos televidentes también. Magistrado, finalizamos una semana de luto y yo pienso que por ahí debemos comenzar. Un coronel que fue a cumplir con su labor, cuyo lema es: esa es mi universidad y estudiaron mis hijos. Un delincuente estudiante, porque así hay que llamarle, tomó la decisión de quitarle la vida a un hijo de la patria. ¿Qué le parece esto? Lo que hemos visto esta semana verdaderamente nos tiene que llenar de mucho dolor, pero también irritarnos, tiene que dolernos, tiene que mortificarnos. Un hecho delincuencial, criminal, donde primero, recuerda, se le dio un disparo a un ciudadano que no tenía nada que ver, que iba pasando para generar un conflicto, y ese ciudadano pudo estar muerto en este momento. A otro coronel le dieron... Posteriormente, en el mismo sitio, ese coronel muere y otro coronel también resulta herido. Y uno se pregunta, ¿qué ha sucedido ahí? Lo primero es que tenemos que estar muy claros que eso no es un hecho de protesta. Eso no es una manifestación en procura de reivindicaciones para que podamos mejorar una situación determinada. Eso simplemente hay que calificarlo y tipificarlo como un hecho criminal, vulgarmente delincuencial, y que requiere de todos y cada uno de nosotros una acción fuerte, una persecución eficaz y lograr que podamos obtener una condena de 30 años contra los autores de este hecho. A mí me parece que lo que ha sucedido tanto en la universidad como lo que ocurrió en San Francisco de Macorís, donde dos ciudadanos que salían de su trabajo en una motocicleta, pobres, simplemente luchadores por su familia, por sus hijos, que cada día se levantan temprano para buscar el sustento de esa familia, y sin embargo cuando van llegando de su trabajo, 2 personas, 3 personas, 4, 5, no sé cuántos, le disparan sin ningún tipo de misericordia ni piedad para generar un problema. Eso no es justo. Eso no es serio, eso no es permitido, eso es inadmisible, eso no es protesta, eso es simplemente delincuencia, criminalidad, insensibilidad, y que en modo alguno nosotros podemos permitir ese tipo de situaciones. ¿Se podría decir, magistrado, que usted va a instruir a los fiscales en diferentes provincias para que pidan precisamente, para que se vayan por el lado del asesinato y pidan 30 años? Mira, estamos instruyendo primero a que pongamos todo el esfuerzo para identificar los culpables. No, una vez ya está Una vez eso, yo entiendo que 30 años es lo... No pedimos más porque no hay pena mayor, pero 30 años merecen porque ahí hubo una premeditación, ahí alguien se sentó, planificó, se sentó detrás de un muro, detrás de un árbol, miró a una persona y decidió quitarle la vida. Y eso requiere una sanción de 30 años y nosotros vamos a pedir 30 años. Con esto estamos pidiendo, reitero, a todos los organismos de seguridad, estamos trabajando conjuntamente con ellos, porque tanto el caso de San Francisco de Macorís como el caso de la universidad tienen que identificarse los culpables y tienen que ser sancionados con 30 años de prisión por el hecho que han cometido. Bueno, hay una persona que está siendo buscado por la Policía Nacional. Su abogado ha intentado comunicarse con él después que se supone que se iba a entregar. Es una persona que está sindicalizada, señalada como el posible autor o uno de los autores de este horrendo asesinato. Sin embargo, hasta este momento, pues esa persona se mantiene fuera del alcance de las autoridades. Así es, y no necesariamente ese que se dijo es el autor material. Todavía yo creo que tenemos que esperar un poco más. Queremos terminar una investigación correcta para que no haya ningún tipo de duda ante los tribunales cuando se presente la acusación, pero también aquí hay otro punto que tenemos que tener muy pendiente. Ahí hay jóvenes de 21, 22 años, suficientemente adultos para saber lo que está mal y lo que está bien, y suficientemente responsables para asumir las condenas y las penas que requieren y que establece la ley. Pero también aquí hay personas con más edad,
que han llevado a estos muchachos, que han motivado a estos muchachos, que han incentivado a estos muchachos a actuar de esa manera. Aquí tiene que haber una reflexión sobre qué está pasando, quiénes se están guiando, quiénes se están orientando en ese sentido. Aquí hay otro segundo punto. En esta semana nos presentaron autoridades en algunos locales de las federaciones de estudiantes. ¿Cómo es posible que dentro de los locales tengamos chalecos antibales, chagones, que tengamos pelucas, que tengamos tiras, miras, proyectiles microscópicas? ¿Cómo es posible que tengamos eso? ¿Cómo es posible que un estudiante que se supone que entra a otra nueva dinámica de proyección, de desarrollo, entre a lo que es ese tipo de violencia? Y yo creo que aquí hay que revisarse. No es posible que nosotros podamos tener en la universidad tiene que entrar en un proceso de reflexión mucho más serio sobre el tipo de movimientos estudiantiles que tenemos, totalmente desfasados, totalmente violatorios a los derechos humanos, contrarios a todas las normas democráticas y a las libertades individuales. La democracia descansa precisamente en el respeto a la vida, a la libertad, a la expresión, y eso no se puede permitir. Usted ha puesto algo, que era mi segunda pregunta, como ejemplo bastante ilustrativo de lo que es el desorden y la delincuencia común, porque eso es una delincuencia común y corriente. Desde el punto de vista de la instrucción procesal propiamente, en un plantel de esto que agrupan los grupos estudiantiles, se encuentran este tipo de proyectiles, de chagón, de una serie de armas domésticas, pero que son letales, que algunos de ellos, como el caso de los proyectiles y otras armas, entran dentro de lo que es la ley 36. ¿Piensa el Ministerio Público, usted instruiría al Ministerio Público precisamente, independientemente de la muerte del coronel, el sometimiento para las personas que han portado esto en ese lugar? Nosotros estamos manejando esto de manera integral y nada será descartado. Todavía no podemos decir exactamente la acusación y la amplitud de la acusación. Lo que sí nosotros garantizamos es que esto no puede quedar en impunidad y que los que han participado, independientemente del disparo, tienen que asumir su responsabilidad, independientemente del autor material. Los que conjugaron esta asociación de malhechores, esta asociación criminal, tienen que asumir su responsabilidad. Lo más triste de todo esto es que cómo matan a un hombre que precisamente está defendiendo los derechos de los jóvenes. Cómo matan a un hombre que estaba totalmente desarmado, que fue simplemente a buscar una salida, a que no haya consecuencias mayores, y cómo ese coronel dio la vida precisamente por defender a quienes lo mataron a él sin ningún tipo de misericordia. A mí me parece que esto ya requiere un límite, un pare, un stop. No podemos permitir este tipo de situación. Realmente es muy lamentable lo que hemos visto. Magistrado, cambiando un poco del tema, otra de los hechos lamentables que ha acontecido es el aumento de la criminalidad en la República Dominicana. Muy lamentablemente, los aspectos endógenos y exógenos que podríamos analizarlo harían solamente 2 o 3 programas. Ahora, la Policía Nacional, a través de su Departamento de Investigación Criminal, esta misma semana agarraron en Baní a 3 individuos que estaban siendo buscados por la muerte de una persona en Bellavista. Y uno de esas personas que fue agarrada, es el que sale en el video, era una persona con un prontuario criminal que es impresionante. Y como impresionante es el hecho de que consuetudinariamente en la República Dominicana uno ve que ese tipo de crímenes o de criminales o asesinos o personas que se dedican a ese oficio hasta de sicariato tienen fichas por doquier. Sin embargo, están en la calle y no lo están de manera ilegal, o sea, no se fugaron de la cárcel,
sino que salieron con Normalmente orden. por fianzas o algún tipo de garantía, Entonces, que no deben dársela. Pero precisamente, ¿qué va a hacer el Ministerio Público, el representante de la sociedad, ante la justicia dominicana frente a esta situación? Bueno, yo creo que me dices algo sumamente importante e interesante y voy a dejar reflexiones en ti y en los amigos televidentes, paradojas. Con el nuevo Código Procesal Penal, la población penitenciaria se duplicó por 2. El mismo hecho de que las fianzas, las correccionales, eran fianzas obligatorias, había que emitir la libertad de inmediato, eso cambió con el nuevo código, y otros factores más hace que pasemos de 12.300 más o menos, o 13.000 a 24.000 internos en este momento. Es decir, que teniendo similares tasas de homicidio, similares comportamientos en estos últimos 10 años, de acuerdo a las estadísticas que tenemos, mantenemos una duplicación de los internos. Ahora bien, ¿qué está pasando con esos casos que son graves? El Código Procesal Penal establece la gravedad para que no se otorguen las fianzas. ¿Por qué algunos tribunales están dando fianzas o algunos fiscales incluso han opinado favorable en personas que son reincidentes? Y reincidentes no en el concepto puramente doctrinal, sino que han cometido hechos sucesivos, como ese que dices, que han robado 2, 3 veces, que han sido sometidos 6 o 7 veces. Esa persona no puede estar en las calles. No puede, y la ley lo dice, tal vez no expresamente, tal vez no en cucharita, pero es la interpretación que debe hacer un tribunal. Ahora bien, el nuevo Código Procesal Penal requiere de una reforma nuevamente, requiere de que algunas cosas las aclaremos mejor. La Cámara de Diputados ha hecho un gran trabajo en ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, Demóstenes Martínez, ha hecho un excelente, de la Comisión de Justicia, ha hecho un excelente trabajo, y próximamente en este mes, probablemente la Cámara de Diputados, el presidente Martínez presentará el proyecto y vamos a conocer lo que sería la modificación al Código Procesal Penal. En esa modificación establecen 2 criterios básicos a las preocupaciones que está haciendo referencia. Primera de ellas, persona que haya cometido una serie de hechos de esa naturaleza, el juez debe considerar que hay un peligro grave de fuga con relación a esas personas. No es posible que quien roba 1, 2, 3, 4, 5 veces, que quien mata, quien atraca, salga con facilidad. Esa persona no merece ni debe ir a las calles, ni con fianza, ni con habeas corpus, ni con nada. Simplemente tenemos que cumplir los mandatos de ley, garantizarle el debido proceso, pero esas personas tienen que estar detenidas. Segundo punto sumamente interesante, la libertad condicional o la garantía, que es una especie también de libertad condicional. Si yo te doy una garantía, por ejemplo en los Estados Unidos, la garantía es condicional a que tú no cometas otro delito. Tiene que ser condicional. Tiene que ser condicional a un comportamiento, como tiene que ser condicional los programas sociales, donde yo te ayudo con un bono gas o con un tipo de actividad, pero tú tienes que mandar a tus hijos a la escuela, tener un comportamiento de tal naturaleza. Lo mismo tiene que suceder. Una persona que es acusada de robo, de atraco, por primera vez, le dicen, está bien, te voy a dar una fianza para que te presente, pero tiene que ser una fianza condicional a que no cometa nuevamente un hecho delincuencial. Y esa discusión la estamos llevando a cabo y ojalá que nosotros podamos tener una variación del concepto de esa garantía sujeto a que no cometan hechos delincuenciales nuevamente, porque las reincidencias son las que están haciendo más daño a la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque normalmente es un ciclo. Es un grupo de personas que puede girar alrededor de, digamos, tenemos 24.000 detenidos, los que están más en robo y atraco, digamos, 10, 12.000, podemos tener 20.000 personas rondando que roban, entran, salen, es un círculo cerrado, van entrando jóvenes, salen algunos, pero a fin de cuentas es una cantidad delimitada. Si nosotros
logramos apresar a ese circuito y controlar los que van entrando, yo te aseguro que vamos a tener mejores resultados en la persecución penal. Ahora vendrá el nuevo reto. La población penitenciaria va a aumentar aún más. El sistema penitenciario todavía no está en capacidad, en este momento hay una situación bastante difícil, vamos avanzando hacia un nuevo modelo penitenciario, pero no es menos cierto que el aumento de la población penitenciaria nos está dificultando la implementación de ese nuevo modelo penitenciario. El incremento... La Victoria tiene 7.300. Eso es algo impresionante. Un municipio, tiene más habitantes. Una cosa increíble. Que cualquier municipio, que el municipio cabecera de 5 o 6 provincias de la República Dominicana. Te repito, tiene más habitantes que cualquier municipio cabecera de 5 o 6 provincias de la República Dominicana. Bueno, si los presos pudieran votar, hubieran tener un senador en la Victoria. Perfectamente. Magistrado. Hay más votos que los votos que han sacado 4 o 5 provincias. Por supuesto. Magistrado, hay una situación que se da con este tipo de cosas. Yo recuerdo que cuando se estaba discutiendo la implementación de lo que es hoy el Código Procesal Penal, en lo referente a la medida de coerción, una de las partes a discutir que se podría ver como una panacea era precisamente de congestionar un poco el sistema penitenciario en la República Dominicana, que como usted señala, realmente es una situación delicada. Sin embargo, vemos hoy por hoy que casi la mayoría de las personas que se les solicita medida de coerción, normalmente consiste en prisión. Casi nunca medidas económicas, exceptuando algunos casos. ¿Qué está pasando con esto? Esperamos que esta reforma también ayude un poco en el sentido de que si condicionamos a un nuevo hecho, tal vez el mismo juez o el fiscal en algunos casos puede estar en mayor disposición de poder o ser favorable a un tipo de fianza o de garantía. Ahora, vamos de nuevo a la otra parte. Es que son muchos casos de robo, de atracos. O sea, yo no soy partidario de que roba y atraca salga bajo fianza. Tiene que estar tras las rejas. ¿Por qué? Porque muchos de esos, como ese de Baní que hace referencia, sí, cuando sale nuevamente a matar y a atracar. Sí. Entonces, hemos hecho una fábrica de delincuentes, entonces lamentablemente. Es muy complejo. O sea, por un lado sí, tú no quieres que se te llenen las cárceles, pero por otro lado están los derechos humanos de la ciudadanía. Claro. Porque aquí lo que estamos hablando es del derecho que tiene la gente a salir de noche, a salir de día, a dejar su casa sola, a poder transitar en plena paz. Y hay personas que vulneran esos derechos y el Estado tiene que garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía, impidiendo que particulares roben, atraquen o maten. Y la única forma legal y constitucional es que esas personas estén tras las rejas. Ya hablamos de la delincuencia común. Ahora vamos a plantear la parte que muchos dominicanos están esperando, porque aquí está el Procurador General de la República. Nuestro Procurador General de la República. La delincuencia de cuellos blancos. Por lustro en la República Dominicana ha habido gran impunidad con respecto a este tema. Y por supuesto, esa impunidad es generada, alentada por una complicidad de todos los agentes. En este caso, magistrado, para nadie es un secreto que en los últimos años la delincuencia de cuellos blancos, robo, la prevaricación, el lavado se ha implementado en la República Dominicana. Sin embargo, nosotros no tenemos políticos presos ahora mismo. En ese sentido, recientemente, ya hace unas semanas o par de meses, el doctor Guillermo Moreno eleva una denuncia con respecto al expresidente de la República, Leonel Fernández, que la Procuraduría General de la República desestima. Posteriormente, él hace una querella formal ya ante la fiscal del distrito y esto se mantiene en estudio hasta este momento. A nosotros nos gustaría que nos hablara de esto, porque yo sé que la gente está esperando la respuesta del procurador. Mira, el delito de cuello blanco, como tú dices, tiene dos grandes problemas en este momento: la debilidad institucional, que siempre existe, y la dificultad de probar muchos de los casos. Por eso la sociedad dominicana tiene que ir cada día fortaleciendo esos mecanismos. Para nosotros ha sido muy importante una serie de leyes que se han conocido.
la ley de contrataciones públicas, que precisamente tiene ya varios años de aprobado, la ley de presupuesto, se creó el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, la ley de tesorería, se ha concentrado en una cuenta única todo lo referente a los ingresos extra presupuestarios. Tenemos nuevos mecanismos que indudablemente fortalecen a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas como auditores internos y auditores externos. Es decir, hemos creado ya una normativa que verdaderamente ha sido importante y ha sido fruto del esfuerzo de lo que han sido los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora falta la segunda parte. Falta que esos nuevos mecanismos sean más eficientes para detectar los hechos de corrupción. Falta también que la impunidad no sea la regla en la República Dominicana. Lo que quiero decirte con esto es que si un secretario o un ministro de la República, o un expresidente de la República. Yo no quiero entrar en esa dinámica porque ya yo he fijado una Claro. posición pública sobre lo que aconteció. Lo que quiero decir... No, yo hablo en sentido general. Pero donde voy es que el que sea yo, procurador, si me equivoqué, tengo que asumir mi responsabilidad. Sea quien sea, la sociedad dominicana no puede darse el lujo de que vea que políticos o empresarios puedan violentar la ley, contra ellos no hay ninguna sanción, sin embargo una gente pobre viola la ley, se roba algo y sí tiene una sanción. Cuando hay una cultura de impunidad, lo que hace es que se destruye la democracia si nosotros encontramos, y por eso estamos fortaleciendo los mecanismos de persecución, porque si encontramos pruebas y evidencias y vamos a asumir un rol activo, y no es que vamos a esperar que nos las traigan, es que vamos a seguir trabajando con ellos, habrá sanciones. Ahora mismo hay serias investigaciones sobre diferentes alcaldes de la República Dominicana. Nosotros vamos a tener respuestas y nosotros vamos a acusar. Nosotros tenemos investigaciones abiertas contra 2 altos dirigentes políticos de la República Dominicana, que ya no quiero hacer referencia al nombre, pero son de conocimiento público. Amable Aristides Castro y Félix. El ingeniero y Félix vamos a investigar Bautista. y estamos investigando, y si nosotros entendemos que hay elementos constitutivos de la infracción, nosotros vamos a presentar los cargos. Sea lo que sea, nosotros garantizamos que el que se equivocó tiene que asumir su responsabilidad. Si usted ha tenido la disposición de coger lo ajeno para disfrutar de un privilegio que no le corresponde, porque no es fruto de su esfuerzo ni de su trabajo, usted tiene que ir a asumir su responsabilidad cumpliendo con mandato constitucional y la ley detrás de barrotes en las cárceles de la República Dominicana. Las cárceles no son solamente para los que roban pequeñas cosas, tiene que haber sanción para los que roban el patrimonio de una nación. No se le puede vender al país que se es exitoso políticamente o empresarialmente haciendo lo mal hecho. A mí me parece que es el mensaje más funesto que se le está diciendo a los jóvenes de la República Dominicana. Cuando tú ves y analizas, hemos hecho algunas encuestas con jóvenes infractores de 17 y de 18 años y te dicen, y tú le preguntas por qué tú cometes esos hechos y muchos de ellos te coinciden con vanidad. Y tú te quedas pensando, ¿cómo vanidad? Vanidad porque yo quería una pasola, los tenis, o unos tenis. La ropa, la noviecita, que si tú no tienes todo eso tampoco ella entra en la dinámica contigo. Entonces se va creando unas condiciones culturales de propensión al crimen. No es porque esté pasando hambre, no es porque, la mayoría de los casos, porque tiene que pagar la enfermedad de su mamá, es simplemente porque quiere disfrutar de un estatus. Lo mismo sucede con muchos de los criminales que se roban 2, 3, 4 millones de pesos. No estoy hablando ahora de crimen de cuello blanco, sino de delitos callejeros, atracos y robos. Ninguno tiene una casa, ninguno tiene lujos en sus casas. Su madre vive en el peor de los sitios, debajo, y la quiere, debajo del río, del puente. Ese dinero se bota en un estatus. Alquilan vehículos, se van 100, 200 mil pesos, mujeres, whisky, prostíbulos, en fin, esos centros de diversión. Y yo conversaba con Polanco Gómez, el jefe de la policía, precisamente sobre eso. A mí me llamó mucho la atención. Lo primero que me marcó fue la banda de Los Murdos. Fue una de las bandas más famosas, más mortales, más terribles que hubo aquí hace algunos 15 años.
robaron millones y millones de pesos. Cuando al final capturamos, la mayoría terminaron muertos, otros se fue fuera, volvió, murió, algunos apresados, pero todos vivían en absoluta miseria y en 2 o 3 meses habían robado varios millones de pesos. Sucede con casi todos los casos y ese es el comportamiento de estas bandas de atracadores, que simplemente la motivación es un tipo. Yo no quiero, porque quiero entrar al otro y nada más, perdóname, lo mismo sucede con los políticos. Es muy bueno ser Santa Claus, es muy bueno coger el dinero ajeno y luego repartir a gente pobre en la ignorancia y utilizar eso como fórmula de tú ser un gran dirigente político. Es lo que ha originado este clientelismo político. Y ese clientelismo político que se da a todos los niveles. El clientelismo político no es con dinero de ese político que lo ganó con trabajo y con esfuerzo, es con dinero del pueblo, dinero que tiene que estar en la universidad, que tiene que estar en la escuela, en los programas de alfabetización, en las jornadas extendidas que ha señalado el presidente Medina, en las estancias infantiles para que las madres puedan tener sus niños cuidados y atendidos y ellas ir a trabajar, en las jornadas de vacunación para que podamos suprimir definitivamente una serie de enfermedades que nos llegan. En fin, hay tantos retos por delante que no es con clientelismo ni con corrupción que nosotros lo vamos a lograr. Usted ha hablado claro con respecto a este tema y uno la única cosa que espera como contribuyente, como parte de esta nación, el pueblo dominicano en sentido general que tiene esa sed de justicia, es que realmente cuando el magistrado Domínguez Brito ya no sea el Procurador General de la República, uno pueda contar en la historia, en el haber de esa Procuraduría, que muchos delincuentes dominicanos que se hicieron de dinero mal habido fueron por lo menos sometidos. Después de la pausa seguimos con más y estamos conversando con el magistrado Domínguez Brito, Procurador General de la República. No le cambie.